En La Mancha, vivía un hidalgo llamado Alonso Quijano, quien, obsesionado con los libros de caballerías, perdió la razón y se creyó un caballero andante destinado a revivir tiempos gloriosos. Adoptando el nombre de Don Quijote de la Mancha, se armó con antiguas armas, rebautizó a su caballo como Rocinante y eligió a una campesina, Aldonza Lorenzo, como su dama idealizada, llamándola Dulcinea del Toboso. Con todo listo, emprendió su primera salida en busca de aventuras. Don Quijote, armado caballero y lleno de fantasías caballerescas, salió de su aldea sin despedirse de nadie. Viajó por los campos de Montiel hasta darse cuenta de que no había sido armado caballero formalmente, lo cual le preocupó pero no lo desanimó. Tras una jornada agotadora, vio una venta que imaginó como un castillo. Allí, pidió al ventero que lo armara caballero. Aunque las mozas se burlaron de él, su ferviente imaginación le hizo verlas como damas de alto linaje. El ventero, siguiendo el juego, aceptó la solicitud, comenzando así la gran y absurda aventura de Don Quijote de Viento. A la mañana siguiente, Don Quijote confundió unos molinos de viento con gigantes malvados y, a pesar de las advertencias de su escudero Sancho Panza, los atacó con su lanza, resultando herido y derrotado. En su mente, había librado una batalla contra adversarios temibles. Sancho intentó consolarlo diciéndole que eran solo molinos, pero Don Quijote insistió en que el sabio Frestón, su enemigo, había transformado a los gigantes en molinos para robarle la gloria. Con esta creencia, continuaron su camino en busca de nuevas aventuras. Una vez recuperado, Don Quijote y Sancho Panza continuaron su viaje y se encontraron con unos mercaderes toledanos. Don Quijote intentó obligarlos a declarar que Dulcinea del Toboso era la más bella dama del mundo. Los mercaderes, burlándose, exigieron ver a Dulcinea primero. Al negarse, Don Quijote los atacó, pero cayó al suelo cuando su caballo, Rocinante, tropezó. Los mercaderes aprovecharon para darle una paliza, dejándolo malherido. Sancho Panza lo rescató y lo llevó de vuelta a su aldea, intentando convencerlo de abandonar su misión. Sin embargo, Don Quijote, más decidido que nunca, prometió continuar sus andanzas una vez recuperado. De regreso en su aldea, Sancho llevó a Don Quijote a su casa, donde fueron recibidos con preocupación por su sobrina y el ama. Sancho relató lo sucedido, y las mujeres, preocupadas por su salud mental, pidieron ayuda al cura y al barbero. Decidieron quemar todos los libros de caballerías que habían llevado a Don Quijote a la locura. Mientras Don Quijote descansaba, el cura y el barbero hicieron un juicio a su biblioteca, concluyendo que la mayoría de los libros debían ser destruidos. Encerraron a Don Quijote en su casa, esperando que el reposo y la falta de estos libros le permitieran recuperar la cordura. Sin embargo, Don Quijote seguía convencido de su destino como caballero andante y estaba dispuesto a retomar sus aventuras en cuanto pudiera. El cura y el barbero, decididos a poner fin a la locura de Don Quijote, fueron a su biblioteca para deshacerse de los libros que habían causado su obsesión. Mientras revisaban los volúmenes, discutían y se burlaban de los disparatados contenidos de los libros de caballerías. Algunos libros fueron perdonados por sus méritos literarios, pero la mayoría fueron condenados al fuego. Criticaron la literatura de caballerías y expresaron su preocupación por su influencia en la mente de Don Quijote. Finalmente, arrojaron los libros al patio y los quemaron, cerrando la puerta de la biblioteca con llave, con la esperanza de que Don Quijote, al despertar, no recordara el contenido de sus amadas lecturas y se recuperara de su locura. Después de algunos días de descanso, Don Quijote empezó a planear su próxima aventura. Aunque sus amigos y familiares intentaban mantenerlo en casa, su deseo de ser un caballero andante era irresistible. Una noche, escapó de su casa sin ser notado. Convenció a Sancho Panza de unirse a él como su escudero, prometiéndole el gobierno de una ínsula como recompensa. Sancho, aunque dudoso, aceptó y partieron juntos al amanecer, decididos a vivir grandes hazañas y corregir las injusticias del mundo. Así comenzó la segunda salida de Don Quijote y su fiel escudero. En su camino, Don Quijote y Sancho se encontraron con unos molinos de viento que Don Quijote confundió con gigantes. Ignorando las advertencias de Sancho, cargó contra los molinos con su lanza, creyéndolos enemigos. Al arremeter, uno de los molinos lo golpeó y lo lanzó por los aires, dejándolo malherido. Sancho acudió en su ayuda, tratando de explicarle que eran solo molinos de viento. Sin embargo, Don Quijote insistió en que el sabio Frestón, su enemigo,
había transformado a los gigantes en molinos para robarle la gloria. Con esta creencia, continuaron su camino en busca de nuevas aventuras, decididos a enfrentar cualquier desafío. En su camino, Don Quijote y Sancho Panza encontraron a unos frailes benedictinos y una señora en un coche, a quienes Don Quijote confundió con secuestradores y una dama en peligro. Arremetió contra los frailes, derribando a uno mientras los otros huían. Sancho intentó despojar al fraile caído de sus ropas, lo que provocó un enfrentamiento con los mozos de la señora del coche. Luego, Don Quijote se enfrentó a un vizcaíno que escoltaba el coche y, tras una breve pero intensa batalla, lo derrotó y dejó malherido. Convencido de haber rescatado a una dama en peligro, Don Quijote continuó su viaje, mientras Sancho intentaba seguir el ritmo de sus alocadas y peligrosas aventuras. Yanquis. Después de la batalla con el vizcaíno, Don Quijote y Sancho continuaron su viaje y se encontraron con una procesión de penitentes que llevaban una imagen de la Virgen María. Don Quijote, creyendo que se trataba de villanos que habían capturado a una dama, arremetió contra ellos para liberar a la supuesta cautiva. Los penitentes, asustados, intentaron explicarle la verdad, pero Don Quijote, obstinado, atacó a uno de ellos. En el forcejeo, Don Quijote recibió una paliza que lo dejó inconsciente. Sancho acudió en su ayuda y, con la ayuda de los penitentes, lo llevó a un lugar seguro. Mientras Don Quijote recuperaba el sentido, Sancho reflexionó sobre la locura de su amo y las constantes peligrosas situaciones en las que se veían envueltos. En su viaje, Don Quijote y Sancho Panza se encontraron con un grupo de cabreros que los invitaron a compartir su cena. Los cabreros, sorprendidos por la apariencia y comportamiento de Don Quijote, lo escucharon mientras hablaba sobre los valores de la caballería andante y sus ideales. Aunque lo escuchaban atentamente, no pudieron evitar reírse de sus disparatadas historias. Durante la cena, un cabrero tocó la zampoña y cantó una canción melancólica sobre el amor perdido. Conmovido, Don Quijote pronunció un apasionado discurso sobre la vida de los cabreros y los caballeros andantes. Al final, agradeció la hospitalidad y se retiró a descansar, convencido de haber dejado una profunda impresión en sus anfitriones. Al amanecer, Pedro, uno de los cabreros, contó la triste historia de Grisóstomo, quien murió de amor por la pastora Marcela, una joven que había decidido vivir libremente rechazando a todos sus pretendientes. En el funeral, mientras los pastores debatían la responsabilidad de Marcela, ella apareció y defendió su derecho a vivir sin ataduras, impresionando a todos, incluido Don Quijote. Tras su discurso, Marcela se retiró al bosque, y aunque Don Quijote quiso seguirla, fue detenido por los pastores y Sancho. Después del entierro, Don Quijote pronunció un discurso defendiendo la libertad de Marcela, lo que fue recibido con división entre los presentes. Continuaron su viaje, enfrentándose a nuevas desventuras, incluyendo un ataque de yangueses tras un malentendido con Rocinante y un alboroto en un mesón que Don Quijote confundió con un castillo. A pesar de las adversidades y golpes, Don Quijote permanecía firme en su misión, mientras Sancho, aunque con dudas, seguía a su lado. En el camino, se encontraron con peregrinos y una procesión fúnebre, donde Don Quijote, confundiendo la situación, provocó más caos. Finalmente, al llegar a un paraje con un ruido ensordecedor, Don Quijote decidió investigar, demostrando su valentía, mientras Sancho lo seguía con reticencia. Al encontrarse con una cadena de galeotes, Don Quijote, indignado por su situación, decidió liberarlos, reafirmando su compromiso de proteger a los oprimidos. Continuando su camino, Don Quijote y Sancho se encontraron con una serie de desventurados personajes que narraron sus propias historias de infortunio. Don Quijote, siempre dispuesto a escuchar y a ofrecer su ayuda, se mostró compasivo y decidido a corregir las injusticias que habían sufrido. Sin embargo, las soluciones que ofrecía a menudo eran tan fantasiosas como imprácticas, y Sancho empezaba a dudar de la efectividad de las intervenciones de su amo. Decidido a buscar nuevas aventuras, Don Quijote y Sancho se internaron en la Sierra Morena, donde encontraron una maleta con dinero y cartas de amor. Siguiendo las pistas, hallaron a Cardenio, un ermitaño traicionado en el amor, quien compartió su triste historia. Don Quijote prometió ayudarlo a recuperar su honor, lo que los llevó a nuevas y peligrosas aventuras. En la Sierra Morena, Don Quijote realizó actos de penitencia por Dulcinea y envió a Sancho con una carta para ella.
Sancho se encontró con el cura y el barbero, quienes idearon un plan para llevar a Don Quijote de regreso a la aldea con la ayuda de Dorotea, disfrazada de princesa en apuros. De regreso a la venta, Don Quijote, confundido por sus delirios, creyó que la venta estaba siendo atacada por gigantes, causando un desastre con cueros de vino. A pesar de las constantes humillaciones, Don Quijote seguía firme en su misión, y Sancho, aunque escéptico, continuó a su lado. Durante su estancia en la venta, se encontraron con otros personajes que compartieron historias de amor y valentía, inspirando a Don Quijote. Al reanudar su viaje, enfrentaron nuevas desventuras, incluyendo un altercado con pastores y un engaño para llevar a Don Quijote de regreso a su aldea. A pesar de las dificultades, Sancho continuó apoyando a su amo, con la esperanza de que algún día sus sacrificios fueran recompensados. En su camino, Don Quijote y Sancho se reencontraron con la pastora Marcela, quien continuaba viviendo libremente a pesar de las críticas. Don Quijote se ofreció a protegerla, pero ella, agradeciendo su oferta, le aseguró que podía cuidar de sí misma. Don Quijote admiró su fuerza e independencia, prometiendo respetarla siempre, mientras Sancho comenzaba a comprender la verdadera nobleza. De regreso en la venta, Don Quijote, confundido por sus delirios caballerescos, creyó que la venta estaba siendo atacada por gigantes y desenvainó su espada, causando un desastre con cueros de vino. Aunque Sancho intentó detenerlo, el ventero furioso exigió compensación. A pesar de todo, Don Quijote seguía creyendo en su misión. En la venta, se encontraron con viajeros conocidos y, tras varias revelaciones, se reconciliaron, mientras Sancho añadió un toque cómico con sus sueños extraños. En el camino de regreso, continuaron discutiendo sobre caballería, reflejando la firme convicción de Don Quijote y la lealtad de Sancho. Durante su estancia en la venta, más incidentes alimentaron los delirios de Don Quijote, incluyendo enfrentarse a cueros de vino que creyó eran gigantes. Mientras tanto, el cautivo relató su historia de valentía y amor con Zoraida, inspirando a todos. Más eventos cómicos, como la broma del caballo clavileño, mantuvieron a todos riendo. Al continuar su viaje, Don Quijote atacó a rebaños, creyendo los ejércitos enemigos, y ambos fueron golpeados por los pastores. Finalmente, el cura y el barbero idearon un plan para llevar a Don Quijote de regreso a su aldea, involucrando una falsa ceremonia y actores locales, con la esperanza de encontrar algo de paz, aunque el camino de regreso no estuvo exento de incidentes y malentendidos. De vuelta en la venta, Don Quijote y Sancho Panza se encontraron con una serie de enredos cómicos, destacando la llegada de comediantes cuya obra fue interrumpida por Don Quijote, causando caos. A pesar de los intentos de Sancho por calmarlo, el caballero seguía firme en su interpretación, hasta que el cura y el barbero lograron convencerlo de continuar su viaje a la aldea. La venta se llenó de relatos de valentía y desdicha, creando camaradería entre los presentes. Mientras Sancho buscaba a su burro desaparecido, la venta se animó para ayudarlo, y finalmente recuperaron al animal. El cura y el barbero siguieron ideando planes para llevar a Don Quijote de regreso a la aldea, enfrentándose a nuevos conflictos. En el camino, Sancho expresó sus dudas sobre la promesa de la ínsula, pero decidió seguir apoyando a su amo, enfrentándose juntos a nuevos desafíos. En una venta, Don Quijote prometió ayudar a un conde afligido, complicando la situación con una serie de malentendidos y conflictos, llevando a más desventuras para ambos. Don Quijote y Sancho Panza, tras un encuentro con campesinos que discutían sobre el rebuzno de sus burros, se vieron atrapados en una pelea que solo empeoró con la intervención de Don Quijote. A pesar de los golpes y las burlas, escaparon y Sancho, preocupado por la seguridad de su burro, Rucio, vigiló durante la noche, enfrentándose a situaciones cómicas y peligrosas. Mientras tanto, Don Quijote fue ridiculizado por comerciantes y, aunque intentó defender su honor, fue superado hasta que Sancho lo rescató. En su última parada antes de regresar, en una venta, enfrentaron más burlas y malentendidos, resultando en otra pelea. Al regresar a su aldea, fueron recibidos con sorpresa y alivio, aunque Don Quijote seguía soñando con nuevas aventuras.